Bueno, hola a todos, bienvenidos a este espacio, a esta sesión del día de hoy. Hoy va a estar interesante, vamos a hablar algo acerca de la automatización. Contamos con el apoyo de una persona especialista en el tema de la seguridad, perdón, de la automatización, con algunos enfoques en seguridad y otras cosas más. Así que hoy les damos la bienvenida a todos los asistentes, al igual pues a los que después estén viendo esta grabación. Y bueno, gracias por estar acá, Hernán, gracias por acompañarnos en este. Al contrario, gracias por la invitación y bueno, aquí estoy. Súper, excelente. Bueno, entonces vamos a dar unos minutos más. Si quieren, a las 5 arrancamos, esperando un poco que se conecten las demás personas. Igual, de todas maneras, ya saben que ahí en la parte de abajo pueden escribirnos en la caja de preguntas, cualquier cosa que requieran en cualquier momento. Vamos a estar leyéndolos lo que requieran. ¿Listo? Entonces, vamos a esperar unos minutos y ya. Listo. Entonces creo que ahora sí ya. Ya se cumple el tiempo, permítanme acá un momento. Y listo. Bueno, entonces vamos a arrancar. El día de hoy está interesante. Hoy les traemos este webinar exclusivo aquí en Licencias Online junto a los especialistas, en este caso a Hernán, que es Senior Regional Specialist Solution para todos estos temas de automatización en Red Hat. Así que juntos vamos a hablarles un poco acerca de cómo yo puedo automatizar mi negocio y qué beneficios tiene, sobre todo en estas épocas, y por qué hacerlo y qué herramienta de Red Hat hoy día proponemos para llevar a cabo esa misión. Así que brevemente voy a solamente dar como una introducción a esto que hoy día queremos acá compartirles, y es, si yo les dijera a ustedes, para ustedes, ¿qué es la automatización? ¿Cierto? Eh, Capaz que algunos pensarían, no sé, que es un tema de robótica, que es algo
automatizado con algunos robots, algunas plantas, y lo más parecido es esto, ¿no? Lo que se me viene a mí a la cabeza es esto, donde capaz que hay, no sé, alguna planta de algo que se fabrica y todo pasa en un entorno así automatizado. La verdad es que hoy nos enfrentamos mucha complejidad operativa de administrar las cosas, soluciones, dispositivos y más en estos temas de pandemia. Y resulta que de ese ideal que teníamos viene siendo otra cosa. Muchas veces viene siendo de eso que creíamos que mi negocio era automatizado, finalmente termina siendo un trabajo manual. Entonces, vamos a ver realmente la importancia amarrada a unos casos de uso y sobre todo algunos beneficios que van a hacer que yo sea mucho más óptimo, que yo pueda pasar a procesos automatizados, por qué no acelerar mi negocio, colaborando entre todas las áreas de la compañía e integrando y sacando el valor de todas esas aplicaciones, sistemas que andan por ahí solitos, capaz que no cobran ese sentido, no tienen ese valor. Vamos a ver cómo hay una mano detrás, esa mano global o ese camino o esta herramienta que va a poder sacarle el valor y provecho a ese tipo de plataformas. Así que no siendo más, voy a dar la palabra a Hernán para que pues nos guíes un poquito sobre este camino del tema de la automatización. Así que permítanme un segundo, acá cambiamos de permisos y empezamos con el tema. A ver, Hernán, ya está. Ahí está. Listo, creo que ya puedes compartir esta imagen. Sí, señor. Vamos a ver. Bueno, y mientras, exacto, creo que ya se ve. Listo. Perfecto. Y ahí antes de que arranques, Hernán, vamos a lanzar una pregunta al público. Vamos a empezar con un sondeo. Y es que es para medir hoy día cómo está ese trabajo que ustedes hacen desde el área de TI, cómo viene haciendo todo este trabajo del día a día, ¿no? Desde las diferentes áreas en las que ustedes hoy día trabajan, para hacernos así mismo una idea de cómo estamos y con qué panorama real nos enfrentamos. Así que ahí en la pantalla, ahí sale la pregunta, dice qué porcentaje de tu trabajo en TI se va haciendo tareas manuales. Así que ayúdenos por favor todos seleccionando una de las opciones ahí siguientes en que nos aparece en pantalla. De 0 al 45%, del 45 al 90%, más del 90% de mi tiempo en el trabajo se va haciendo tareas manuales. Así que vamos a ver ahí, vamos a dar un par de segunditos más. Listo. Y creo que vamos a cerrar ya el sondeo. Muchas gracias a todos los que han participado. Bueno, vamos a cerrar ya el sondeo. Ahí está. Bueno, entonces, curiosamente, fíjate, Hernán, que casi que o sea, casi el 90% de los que respondieron se dividen entre que se les va casi la mitad del tiempo del trabajo en tareas manuales y la otra mitad respondió que le consumen más de la mitad, es decir, más del 50%, hasta un 90% en tareas manuales se les va en su trabajo del día a día. Y creo que esto nos va a hacer, digamos que un buen marco para lo que hoy día Hernán nos va a hablar acerca del tema de la automatización. Así que adelante, amigo. Tal cual. Muchísimas gracias, Johnny. Buenas tardes a todos los asistentes. Como recién comentaba, yo soy arquitecto de soluciones en Red Hat, estoy desde el año 2015 y me especializo en todo lo que tenga que ver con automation, cloud storage y tengo una pata de seguridad, así que también, de hecho, en lo que vamos a ver hoy, muestro también una parte de lo que es la automatización en seguridad y el sentido. Voy a sacar la cámara más que nada para no consumirles a ustedes ancho de banda. Total, lo importante es ver la presentación y después cuando termine la vuelvo a poner. Bueno, vos, Johnny, me confirmaste que se está viendo la presentación, ¿verdad? Sí, ya desde aquí ya te vemos. Ajá. Vamos a comenzar. A ver, la idea es poder mostrar un poquito la situación actual, porque no podemos ser ajenos de lo que está sucediendo hoy en día a nivel mundial. Vamos a hablar luego de los 4 pilares de automatización, que tienen mucho que ver con lo que decía recién Johnny, es decir, uno piensa tal vez en eficiencia y productividad, que es uno de los puntos, pero hay muchos otros que hoy en día se hacen también muy fuertes. Vamos a ver en qué se basa la solución, que es más que nada infraestructura como código,
¿Por qué no pensamos que no se avanza de la manera que debiese avanzarse? Y por último vamos a hacer un repaso en lo que es la plataforma de automatización de Red Hat. Esta presentación no es técnica, si bien podemos bajar a detalle técnico, no hay problema, pero la idea es hablar más de casos de uso. O sea, lo técnico podemos mostrarlo en otro momento, pero creo que lo importante acá es empezar a mostrar casos de uso de la vida real. Dijimos, la situación actual. Bueno, esta es una foto, si bien es una foto ya vieja, la realidad es que todavía sigue pasando, que en muchísimos países del mundo estamos todavía trabajando de manera remota. Es decir, esa soledad que se veía recién ahí en esa avenida importante de Nueva York, significa que se incrementó por 10, por 100 o más la cantidad de gente que trabaja remota. Sin ir más lejos, en Red Hat, el 100% de los empleados estamos trabajando de manera remota, por una definición de lo que es HR global. Esto obviamente lo que termina haciendo es genera un montón de desafíos nuevos. Dicho esto y presentado, vamos a ver, bueno, ¿por qué uno piensa en automatizar? Esto va muy de la mano con lo que preguntaba y comentaba recién Johnny. Uno dice, bueno, ¿por qué? Lo que decía yo antes, y velocidad, sí, es verdad, genero mayor velocidad totalmente. Y la velocidad hoy en día la vamos a ver que es importantísima. ¿Por qué también? Por eficiencia, lo comenté yo al comienzo, sí, me va a dar mayor eficiencia, mayor productividad. Si yo tengo que hacer ciertas tareas manuales y las puedo automatizar, seguramente me va a generar mayor eficiencia para que yo me pueda dedicar a hacer temas que no sean automatizables, como puede ser un análisis de performance o una mejora justamente en la performance de un servidor, de una base de datos o de una aplicación. Me va a dar reducción de riesgo, y esto también hoy en día toma un valor más que importante. Y por último, otro de los pilares es la seguridad. Les voy a ser honesto, hace 8 meses, 10 meses, un año, seguridad estaba primero y solo en el ranking porque era algo que nos desvelaba a todos, y ni hablar a todos los CIO de las empresas con los problemas de seguridad que cada vez se fueron incrementando. Hoy sigue siendo primero en el ranking, porque lamentablemente seguimos teniendo, y cada vez más con esto del trabajo remoto, del uso del home banking y todo lo que ya conocemos debido a la pandemia esta que estamos sufriendo, pero la velocidad ha tomado también un rol importantísimo y empezó a competir con seguridad. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo que hacer hoy es, tengo que garantizar el servicio que estoy dando más que nunca. Si soy un banco, si soy un ente del sector público, si soy una empresa que obviamente que se maneja con clientes como cualquier empresa o mismo sector público que tiene a los ciudadanos y que implica muchísimo en la imagen que da hacia el ciudadano, yo tengo que garantizar que el servicio funcione de lunes a lunes. Bueno, vamos a ir viendo cada uno de los pilares con casos de usos reales. Imaginemos el tema de velocidad. Hoy en día, como les comentábamos, muchos estamos trabajando de manera remota y muchos no tienen la posibilidad de acceder a una notebook que le da la empresa, entonces terminan usando la máquina que tienen en su casa. A veces marido y mujer tienen que trabajar también, entonces se van pasando la máquina, con lo cual no es poco probable que en esa máquina se genere, por ejemplo, un malware. Y es cuestión de segundos o de tiempo corto, digamos, en que ese malware pueda llegar a afectarme lo que es dentro de mi VPN y pueda llegar a mis servidores. Entonces, ni hablar si yo pudiera detectar ese malware y tomar una acción de manera inmediata. Y si esa acción puede ser, por ejemplo, bloquear esa máquina en mi firewall, hacer que esa máquina no pueda conectarse a mi VPN y meterla en una blacklist. Eso es inmediato. Después yo analizo realmente. ¿Es probable que haya sido un falso positivo, como a veces sucede? Bueno, es probable. Pero yo me aseguré de que está todo, digamos, aislado. Si no fue un falso positivo, en cuanto más rápido actué, más previne el daño que me podía ocasionar. Entonces, ese es un caso que hoy en día está siendo más que usado por nuestros clientes a nivel regional. Otro tema tiene que ver también con el tema de un usuario. Imaginemos que un usuario es desvinculado, un usuario está generando algún tipo de acción en contra de la compañía, entonces yo en ese momento, cuando me dicen, tengo que darlo de baja, tengo que bloquear al usuario y darlo de baja. Y acá hago una salvedad. Bloquear a un usuario de una AD, de una Active Directory, por ejemplo, es un tema de segundos. Para el que es administrador de una Identity Management, de una AD, lo hace enseguida. Ahora, imaginemos realmente una empresa que sucede y que seguramente muchos de ustedes se deben sentir identificados, donde además de tener un IDM, los usuarios creados en un Active Directory, en un IDM, tienen usuarios en aplicaciones que son legadas, usuarios en aplicaciones que son web. Entonces, ahí se me empieza a cargar una lista
donde tengo que quitar los accesos de usuario antes que me produzca algún daño intencional. Y eso yo lo puedo automatizar. Hasta una aplicación hecha, a ver, en COBOL yo podría automatizar, si la aplicación maneja el alto y bajo de usuarios, podría armar un ejecutable en Windows, por ejemplo, que me permita llamarlo y bloquear a un usuario. Y yo agarrar y automatizar la ejecución de ese ejecutable. Esto que parece algo simple, créanme que cuando hay problemas, y me ha tocado verlo en otras vidas anteriores, hay que ser rápido, y si uno olvida algún lugar darlo de baja, el problema puede ser casi tan grande como el del malware. Ahora vamos a pasar a lo que es velocidad en dispositivos de redes. Otro tema importantísimo. Imaginemos que yo tengo que hacer una modificación en un dispositivo de red. En una época normal, fuera de pandemia, yo diría, bueno, la voy a hacer el viernes a la mañana, me voy a las 6 de la mañana a la empresa, lo hago y me quedo hasta las 8 de la noche viendo que todo funcione bien. Después que 8 de la noche funcionó bien, me voy a casa. Hoy en día esto lo podría hacer tal vez yendo a la empresa o de manera remota. ¿Qué pasa? 3 de la mañana se disparan porque es un viernes, tal vez los backups full de las bases de datos, hay mucho más consumo de ancho de banda, y eso produce que el cambio que yo hice empiece a funcionar mal. Si bien todo el día funcionó bien y yo estuve ahí tranquilo, mientras yo estuve anduvo, cuando ya estoy descansando me llaman de operaciones para decirme que eso funcionó mal. Eso implica que yo tenga que conectarme por un BNC, por un RDP, de alguna manera remota, siempre y cuando yo no haya roto la posibilidad de conexión y tenga que movilizarme físicamente al data center para poder volver atrás. Distinto sería si yo puedo automatizar la vuelta atrás para que cuando el operador me llame a hacer una serie de chequeos, puedo hacer yo la vuelta atrás o decirle a él que la haga, pero decir, bueno, ¿sabes qué? Vamos a volver atrás a la última configuración que funcionaba ok. Y esto estamos hablando también de segundos, donde como les decía, esto lo pueden hacer ustedes o le pueden dar esta capacidad al mismo operador en base a un testeo que pueden darle que él haga o hacer ustedes los testeos y decirle, bueno, no, volverlo para atrás. Y vamos por último, otro caso de uso también que se está utilizando muchísimo, que tiene que ver con todo lo que es el despliegue de aplicaciones, ¿sí? Lo que es el despliegue continuo y la integración continua. Y acá puede ser que algunos de ustedes ya sean usuarios de OpenShift, el producto nuestro, la plataforma como servicio, y digan, pero Hernán, si con OpenShift yo tengo todo el manejo del ciclo de vida de las aplicaciones, ¿para qué me vas a dar esto? Es verdad, OpenShift es excelente y me permite manejar un ciclo de vida de aplicaciones y poner en producción cambios en cuestión de minutos. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo productos o aplicaciones legadas? La realidad es que OpenShift tiene unos años nada más, pero la mayoría de las empresas donde ustedes trabajan seguramente tienen cosas que están hechas en Visual Basic, en Visual Studio, en Power Builder, en COBOL, en cualquier lenguaje que no es propicio para poner dentro de un contenedor y subirlo a una plataforma como por ejemplo OpenShift. Entonces lo que termina pasando es que yo tengo aplicaciones que se manejan a 1000 kilómetros por hora que están sobre OpenShift y aplicaciones que van a 10 kilómetros por hora. Bueno, yo lo que puedo hacer es tal vez no hacer que un COBOL vaya a 1000 kilómetros por hora, pero sí que vaya a 500 kilómetros por hora. Y de esa manera acercar un poquito y tener una velocidad más homogénea y no tener esa disparidad que se termina generando y presentando cuando empiezo a trabajar con contenedores, pero como decía recién, tengo aplicaciones legadas. Vamos a ir a la parte de seguridad y vamos a irlo también con ejemplos. Algo tan simple como parchear sistemas operativos. Imaginemos que la empresa de ustedes tiene solamente Red Hat, estaría totalmente feliz yo, entonces sabemos que con un YAM directamente se hace el parcheo. Es más, hay aplicaciones que permiten hacerlo como el Satellite. Pero sabemos que la realidad no es 100% así. La mayoría de las empresas tienen otros sistemas operativos aparte de Red Hat. Por ejemplo, a un derivado de Debian o Debian mismo, donde ya tengo que ahí que utilizar apt. Imaginemos que yo soy el que hace los parcheos, el que se encarga de seguridad y me voy de vacaciones. Olvidemos un poquito el momento este donde me puedo tomar vacaciones, pero pensemos que me voy a un lugar físicamente de vacaciones y le digo, Johnny, te quedás a cargo vos. Él va a tener que aprender a utilizar el YAM, el apt, ni hablar si tengo Windows, va a tener que utilizar, si no tengo un Windows System, el parcheador que utiliza Microsoft, empezar a utilizar comandos propios de sistema operativo Windows, o inclusive si tengo algún Unix como puede ser una IX, también va a tener que aprender esto. Es probable que yo tenga armado script para hacer esto, pero también va a tener que perfeccionarse en shell scripting, o en Corn script, según lo que fuese, o en PowerShell en el caso de Windows. Y además de aprender eso, va a tener que entender la lógica que estoy utilizando yo. Bueno, esto simple que yo doy, con automatización, perdón, se podría hacer mucho más simple. Porque yo directamente le estoy diciendo
al automatizador, quiero que apliques en la última versión de este paquete, o quiero que apliques este parche. Y es más, en los casos de los Linux, ya estamos hablando puramente de Ansible, tengo un módulo que se llama Package, y él se encarga de saber si debajo hay un Fedora, ¿qué tiene que usar? Si hay un RHEL, un CentOS, tiene que usar el YAM. Si hay un Debian, tiene que usar el apt. Hasta me abstrae de alguna manera de ese nivel de complejidad de poder saber qué tengo que utilizar con cada uno de los sistemas operativos. Otro caso también, el caso de un malware, como hablábamos recién. Imaginemos que se genera un malware que entra a mi data center. Eso genera una alerta que es recibida por mi equipo de seguridad, que actúa, digamos, en 4 minutos. Todos sabemos que es casi inviable poder actuar en 4 minutos, no porque no tengamos esa capacidad, obviamente que está esa capacidad, por eso no, las empresas nos contratan, pero la realidad es que con la cantidad de incidentes que uno está recibiendo, de correos, de alertas, sabemos que 4 minutos es un tiempo más que deseable, ¿sí? Pero bueno, supongamos que sean 4 minutos, supongamos que el equipo ese actuó en 4 minutos para poder aislar y reducir ese malware. La realidad es que en tiempo de código de máquina, esos 4 minutos pasan a ser varios siglos. Es decir, que yo en ese tiempo, en esos 4 minutos, seguramente perdí varios servidores con ransomware, en el cual hoy me están pidiendo rescate para poder recuperar esos equipos. Cuando uno dice 4 minutos, Ernesto, estás exagerando un poco. Créanme que no. Revistas que se dedican a lo que es ciberseguridad ya cuentan que hoy en día lleva aproximadamente un promedio de 3 segundos por servidor ejecutar un ransomware. ¿Por qué es esto? Muy explicado, muy a 10.000 pies de altura, muy por arriba. Es porque se dieron cuenta, lamentablemente, los que hacen estas aplicaciones, esos crackers que hacen los criminal hackers, como se llaman comúnmente, que hacen aplicaciones dañinas, se dieron cuenta que no es necesario tener que encriptar todo el archivo. Con encriptar los primeros bytes es suficiente para que uno no lo pueda abrir, ¿sí? Por eso estamos hablando de los 3 segundos promedio por servidor. Lo que termina pasando, el equipo de seguridad es como esta persona que vemos acá, que está enfrente de un montón de cámaras y tiene que con la vista y el cerebro tener que procesar en tiempo real todo, lo cual no puede tener velocidad, no puede ser eficiente y tampoco es seguro. Entonces, llevado a esto, lo que necesitamos en realidad es tener algo que sea realmente automático. Imaginemos esto con un data center y olor a humo. Johnny, ¿sabes qué? Estoy sintiendo olor a humo. Me dice Johnny, ¿vos te parece? No, me parece que viene de afuera. Entonces voy a fijarme si tengo un matafuego cerca. Cuando me fui a buscar el matafuego ya nos prendió fuego, nos quemamos hasta los zapatos. Por eso lo que se inventó en ese momento es un sensor que detecte y actúa, ¿sí? Dicho esto, no sé si Johnny, ¿vas a comentar algo? Pues sentí un audio ahí. No, continúa. No, por favor. Dicho esto es lo que estamos nosotros tratando de desplegar en los clientes nuestros. Tener algo que ante una determinada alerta, alarma, ante un caso, un finding que se encuentra de seguridad, se actúe. Esto es como el incendio. Cuanto más rápido yo actúo, menos daño voy a tener. Cuanto más tarde, mayor daño voy a tener. Bueno, esto que nosotros estamos mostrando es lo que nosotros hacemos con lo que es Red Hat Ansible Tower, que es parte de la plataforma de automatización de Red Hat y que después vamos a ver. Vamos a seguir por el tercer punto. Disculpen si soy un poco rápido, pero no quiero robarles más del tiempo estipulado y la verdad que da para hablar bastante todo el tema de automatización. Mitigación de riesgo. Es primordial hoy en día mitigar el riesgo. ¿Qué pasa hoy en día? A ver, soy DBA, tengo que estar haciendo modificaciones en la base de datos y en base de datos productivas, o tengo que bajar una base de desarrollo, casos que yo he visto, y se equivocan por el PuTTY que están trabajando, por no tener un color distinto y bajan una base de datos de producción. Tengo que trabajar, como veíamos recién, con dispositivos de redes. Tengo que hacer algo tan simple como extender un file system. ¿Qué tienen en común todas estas tareas que se hacen diariamente? El riesgo que implican. Y vamos a llevarlo ahora sí a la situación actual. Pandemia. Incertidumbre y angustia. Lamentablemente uno escucha al ente principal, lo que es la OMS, y un día dice el virus flota, otro día dice el virus no flota, el virus permanece en el aire, no porque no sepa, sino porque es algo que es nuevo, entonces se está investigando constantemente. No sé ustedes, pero a mí me pasa que los primeros meses no podía dormir. No es que ahora duerma perfecto, pero bueno, he logrado conciliar un poco el sueño. Sumémosle a eso un error. Me equivoqué, estoy haciendo algo manual. Me equivoco, me bajé recién la base que no era, o al hacer la extensión del file system, me equivoqué y lo dejé corrupto. Y en el medio tengo uno de mis nenes colgado del cuello. Yo lo llevo a un extremo un poco tragicómico, pero la realidad estamos en un lugar donde estamos haciendo los cambios bajo un estrés extra.
Porque yo en una situación normal me sentaría con John y mi padre y diría, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo entre los dos, el famoso 4i. Hoy en día eso es mucho más difícil de hacer de manera remota. Sí, se puede compartir la pantalla, pero cuando uno mete mal el dedo, y somos humanos, y eso existe, ya está. Por más que haya compartido la pantalla, yo estoy solo con el error y la máquina. Y obviamente el teléfono que no para de sonar. Vamos a ver un ejemplo más de lo que es riesgo y lo importante. Vamos a hablar de algo que no es importante, lo digo en broma obviamente, que es el backup. ¿Por qué no es importante? Porque el backup es como el seguro del auto. Mientras uno dice, ¿para qué lo tengo? Ahora en el momento que uno capaz que no lo tiene, o mejor dicho, cuando uno choca dice, menos mal que lo tengo, la obra social. Esto es exactamente lo mismo. El backup uno no le presta atención hasta el momento que lo necesita. En este ejemplo me encuentro con que falla el backup. Si me quedo con que falló, me quedo ahí, digo, bueno, cuando llego al otro día veo un mail que me está diciendo que falló el backup. Me quedé sin backup de esos datos, de esa base de datos, de ese file system. Bueno, ¿sabes qué lo voy a tirar ahora? No, me dice Johnny, no puedes tirarlo a las 10 de la mañana porque va a tirar abajo toda la performance de la base de datos y de la red. Si en ese momento me llega a aterrizar un disco, se me rompe un disco, voy a estar con un problema bastante grande. Ahora, ¿qué hubiese pasado si yo pudiera automatizar el lanzado de backup en el cual algo pudiera agarrar y analizar por qué falló, detectar que falló porque hubo un problema en el agente? Discúlpenme, pero no encontré nada más gráfico para mostrar un agente de backup. Y además de encontrar que el error es el agente, poder solucionarlo, ¿sí? Ya sea reconfigurándolo o reinstalando el agente. ¿Sí? Lo baja, lo reinstala, lo configura, lo reinstala, lo configura y lo vuelve a lanzar automáticamente, viendo que en este momento funcionó bien y vamos a estar todos contentos. ¿Qué significa? Que al otro día yo voy a recibir un mail donde me va a decir, falló, pero hice esto, lo lancé y corrió bien. Eso es espectacular. Ahora, como digo, no estaría bueno llegar y encontrarse con el mensaje de este backup falló y quedar ahí. Por último, vamos a ver el tema de eficiencia. Y la eficiencia la vamos a ver con un caso de uso bastante interesante que aplica también a este momento de pandemia. Imaginemos que la empresa nuestra es esta, que está teniendo una página, esto puede ser un portal, puede ser un home banking, puede ser el sitio de un ente gubernamental por el cual los ciudadanos pueden cargar y hacer sus trámites. Termina siendo la ventana hacia mis clientes, ¿sí? Como pueden ver, está servido por 3 servidores, en este caso son 3 web servers, 3 Apaches, que en este ejemplo son Red Hat Linux. Hay un balanceador externo que toma los requests que vienen de HTTP de la nube y los va direccionando. Imaginemos que aparece un bug de seguridad en estos Red Hat Linux, en el cual Red Hat en 24 horas dice, ya acá está el fix, hay que bajar el RPM y aplicarlo. Yo voy a tener que programar una ventana, y la verdad que armar una ventana hoy en día es bastante incierta, porque antes podía ser un domingo a las 3 de la tarde, por ejemplo, para un banco. Hoy en día, no sé ustedes, pero yo el fin de semana es el día que más aprovecho hacer todas las transacciones y todos los temas que en la semana por un tema laboral no estoy pudiendo. Me pasa que en las charlas que tenemos con los clientes me dicen, estamos trabajando 12 horas por día, porque es verdad, hoy en día se desvirtuó un poco esto, entonces uno capaz que come más rápido o trabaja más tiempo de la que trabajaba en la oficina o con menos break, con menos cortes. Por eso el fin de semana se volvió algo también muy importante para poder hacer estas tareas personales. Ahora, yo, teniendo la posibilidad de automatizar, puedo hacer lo que llamamos un rolling update. Tan simple como decir, saco el balanceador, el primer Apache, el primer Red Hat Linux, lo pongo en modo mantenimiento para aplicar el fix, aplico el fix. Una vez que apliqué el fix, si hace falta, reboteo el equipo. Si el equipo se reboteó, lo testeo para estar seguro de que está funcional 100% de nuevo. Y una vez que hice los tests automatizados, lo vuelvo a agregar al balanceador. Mientras tanto, me seguía atendiendo los requests con los otros 2 Apaches. De esa manera continúo con el segundo, por eso es un rolling update, y así lo voy haciendo con cada uno de los servidores. Pueden ser 3 o 30. El tema es que yo en media hora, en 20 minutos, en 15, tengo parcheada mi página principal sin haber tenido downtime. La hice en caliente. Y esto, créanme, que es un caso de uso real que hemos hecho con una empresa que se especializa en lo que es balanceadores. Y es algo que está funcionando en varios clientes nuestros de la región. Ahora sí, ya presenté, que era la parte que iba a ser más extensa, los 4 pilares y con casos de uso reales. Vamos a ver en qué se basa esto. Esto se basa en infraestructura como código. Esto no es ni más ni menos que lo que yo hago, convertirlo en un pseudo lenguaje totalmente simple, es inglés, ¿sí?
¿Y eso qué me va a dar la infraestructura como código? Me va a reducir errores. Y sí, porque algo que yo hago a mano, por más que lo haga todos los días, ojo, en los temas repetitivos es donde solemos tener problemas, donde solemos equivocarnos. Entonces, si yo eso que hago todos los días lo convierto en código y el código funciona, va a ser mucho menos factible de que yo pueda tener un error, ¿sí? Me va a dar un manejo adaptativo, porque obviamente a medida que yo empiece a obtener tecnología nueva, si yo tengo un orquestador, en este caso un lenguaje como es Ansible, yo voy a poder usar lo que se llama los módulos. Entonces, si hoy trabajo con un MariaDB, un MySQL, yo puedo trabajar tranquilamente con un Postgres usando los módulos de Postgres. Siendo DBA, yo entiendo lo que es una base de datos relacional, lo que tengo que cambiar es el módulo al que estoy llamando. Me da la posibilidad de hacer acciones preventivas como vimos, o sea, no esperar a que se me caiga, sino anteponerme a eso, ¿sí? Y hacer algo correctivo, evitando una caída. Me va a generar retención del conocimiento. Imagínense que mañana viene mi manager, mi gerente, y me dice, Hernán, te vamos a promover, pero tenés que conseguir a alguien que esté como vos, que tenga estos 5 años que tenés y que conozca esto. La verdad es que lo voy a agarrar a Johnny y le voy a taladrar el cerebro hasta que esté en la posición mía, pero va a ser un peso para él también. Distinto sería si yo digo, Johnny, mira, estos son los playbooks de Ansible que yo armé y que hacen esto, para una base de datos, para seguridad, para automatización, para crear una máquina virtual. Es mucho más fácil la transferencia de conocimiento de esa manera y Johnny va a estar listo. Es más, si Johnny fuera una persona que entra nuevo a Red Hat, en 5 días va a estar listo para poder operar, ¿sí? Y bueno, obviamente lo que va a terminar haciendo también es el incremento de la productividad. Si paso a un segundo nivel de automatización, donde ya estoy bien aceitado, conozco bien lo que es la parte de Ansible y la automatización, ya puedo ir a un nivel de procesos robóticos, RPA. ¿Qué significa? Dicho muy simple, imagínense que una base de datos llena muchos logs, se llena el file system y se frisa. Me llaman por teléfono, tengo que conectarme, borrar los logs, rotar los logs, comprimirlos, bajar la aplicación y la base de datos y subir todo en el orden inverso. Yo esto lo puedo automatizar, sí, totalmente, y voy a estar un paso adelante. Pero si el problema sigue surgiendo, sigue sucediendo, dentro de una hora tal vez tenga que ejecutarse de nuevo y se va a frizar la base de datos, y una hora más después. Bueno, RPA me permite llegar a la casa raíz del problema. Yo podría, con un decision maker, un analizador de decisiones, poder ir un poco más y detectar que una aplicación tiene un nivel de traceo muy alto, bajar el nivel de traceo, y ahí sí hacer el workaround que dije recién, bajo las aplicaciones en el orden que tiene que ser, bajo la base de datos, roto los logs, los comprimo, los paso a un file system, subo la base de datos y subo las aplicaciones. En ese caso se me cayó una sola vez, pero ya resolviendo causa raíz, resolví todo. Puedo también armar los conocidos chatbots para no tener que conectarme yo, estar, no sé, estoy afuera en el patio, en el jardín, y me conecto con el cliente de chat de IRC, por ejemplo, y disparo un comando, que eso dispara una serie de workflow de automatización. Y bueno, agregándole todo lo que es Machine Learning e inteligencia artificial, obviamente que puedo enriquecer. Tenemos un caso en la región, en Brasil, enorme, donde están haciendo el cierre de tickets, principalmente todos los tickets, lo que sería la mesa de ayuda a nivel 1, y donde están implementando inteligencia artificial y machine learning para que el sistema no solo haga lo que tiene cargado, sino que aprenda a cerrar cosas nuevas, tickets nuevos. Por último, el tercer nivel, ya sería el top, el nivel más alto, es utilizar lo que se conoce como GitOps. Para los que no los conozcan, muy simple es poder tener toda la configuración de mi data center automatizada, guardada en un repositorio. Entonces, lo que yo hago es, si tengo que reconstruir una máquina porque se rompió, es utilizar la ejecución de los playbooks en base a la configuración que yo tengo guardada en un repositorio de esa máquina. Es más, un ejemplo más real, y esto lo ha dado un banco hace 2 años, lo dio en Argentina, en López Commons. Dijo, hoy en día cuando tengo un problema con una máquina virtual, la rompo, la destruyo y la creo de nuevo, porque me es más rápido ese proceso que hacer troubleshooting. Increíble, capaz hace 10 años uno decía es un banco y lo echaban. Hoy en día los bancos están empezando a trabajar de esa manera. Los bancos y casi todas las empresas por una cuestión de costo-beneficio. ¿Qué pasa hoy en día? Esto voy a pasarlo rápido, pero para entender. Hoy en día ya hay automatización. Sí, la gente de servidores automatiza. El de Windows, como decíamos antes, con PowerShell. El de Unix o Linux usa el shell scripting. La gente de nubes usa las APIs que le dan los providers. La gente de redes usa lo de los vendors. Y así con cada uno. Lo que sucede es que hay un montón de silos o islas de automatización, pero, perdón, no hay un todo de automatización.
Lo que decimos nosotros es que si uno automatiza script de manera aislada, termina haciendo automatización de funciones, pero lo que se busca hoy en día es armar una cultura de automatización para tener organizaciones automatizadas. Y hoy se está empezando a gestar el área de arquitectura de automatización, alguien que puede ver absolutamente todo cross el proceso de automatización. ¿Por qué no se avanza? Por el día a día, que es algo que nos come lamentablemente, porque hay diferentes herramientas, como decía yo recién, y eso le aumenta la complejidad también. Y la complejidad propia del proceso de automatización ya no es solamente lanzo el backup. Un proceso puede intervenir en saco los datos de una base de datos, los proceso y los subo en otra base de datos y los publico. Y puede también usar procesos de negocio. Con lo cual, para automatizar en escala necesitamos algo que sea simple. Y eso es justamente Ansible. ¿Por qué Ansible? Después seguramente le vamos a compartir toda esta presentación, por eso no se la voy a leer. Porque es simple, es como les dije, es inglés, totalmente inglés, es muy fácil de utilizar. Es poderoso, sí, van a haber módulos para hacer casi con cualquier tecnología que hay en un data center, poder trabajar, y no usa gente, ¿sí? Eso también lo hace muy potente. ¿Por qué no usa gente? Porque lo que usa son equivalencias de SSH y Python, que tiene que estar en los Linux, en los Unix. Los Linux vienen todos ya con eso. Y en el caso de Windows usa WinRM y PowerShell. Tecnologías que puedo utilizar, ¿por qué decimos que es poderoso? Fíjense nada más en lo que es nube. Si yo voy a nube, aparte de tener Amazon, Azure y Google, tengo OpenStack, tengo Rackspace, tengo DigitalOcean, tengo un montón. Si voy a la parte de monitoreo, tengo Sensu, New Relic, no tengo, está obviamente Datalog, Nagios. Si voy a la parte de networking, bueno, también tengo los Cloud Engine de Huawei, tengo, bueno, F5, Cumulus, Palo Alto, Arista. Lo que queremos mostrar un poco con esta lámina, con este slide, es la cantidad, la diversidad de módulos que hay para casi todo. Yo puedo hacer que un window particione y desfragmente, mejor dicho, perdón, que desfragmente un disco desde un módulo de Ansible. Y hasta le puedo definir con qué prioridad quiero que corra, para que se den una idea, como para ir a algo bastante de nicho. ¿Qué puedo hacer con Ansible también, dicho muy rápido? Orquestación, como venimos hablando, Configuration Management o manejo de configuraciones, despliegue de aplicaciones, aprovisionamiento de máquinas, de contenedores, de bare metal, un despliegue continuo y manejo de seguridad y compliance. Sobre firewall, balanceadores, aplicaciones, contenedores, servidores, servidores como decíamos recién, VMs, contenedores, máquinas bare metal, los servidores físicos, storage, etcétera. Muy cortito, yo hablé de Ansible Tower, tengo que contar un poquito qué es Ansible Tower. Les puedo dar por qué usar Ansible Tower. Si alguno de ustedes ya usa Ansible, así, ¿por qué tengo que usar Ansible Tower? La respuesta corta, como siempre hay una corta y una larga, la corta es porque esto que es Ansible, que es línea de comando y es totalmente lineal, se convierte en algo que es 100% visual. Esa es la respuesta corta y simple. La realidad es que ¿por qué? Porque todo lo que no me da un comando de línea me lo da Ansible Tower. Solamente para resumir algunas de las principales características, ¿sí? Como decía recién, la respuesta larga. Alta disponibilidad. Tengo todo mi proceso de automatización, de seguridad y compliance corriendo en Ansible. Se me muere el servidor, no me corre más nada. Tengo un problema, necesito tenerlo en HA. Necesito tenerlo multisitio activo-activo, como me permite hacerlo Ansible Tower. Yo hago toda la parte de Configuration Management y voy más, de seguridad y compliance. Detecto que un servidor tiene instalado algo que no tiene que tenerlo porque está productivo y expuesto y lo cambio. Imaginemos que no tengo auditoría. ¿Dónde mando esto? Yo lo mando un archivo, después cuando viene el auditor, le hago un bill, le muestro el archivo. Es inviable eso. Ni hablar lo que decía recién, si yo hago manejo de configuraciones, toda la parte de Configuration Management. Yo necesito tener trazabilidad. Si algo cambió, necesito saber cuándo se cambió, por qué se cambió y con qué valores se cambió. Bueno, eso es lo que tengo hoy en día con Ansible Tower. Seguridad y delegación de roles, obviamente. Tener una bóveda de contraseñas, utilizar Vault para poder encriptar las contraseñas y que un usuario a las 3 de la mañana pueda crear una máquina en un vCenter sin siquiera saber el usuario de la contraseña del vCenter. Manejo de scheduler y notificaciones. El scheduler, si uso el cron y se me muere el cron, deja de correr, es como si se me hubiese caído el servidor. Yo acá tengo un motor de scheduler que yo puedo definir cuándo quiero que corra cada uno de los playbooks o de los workflows. Notificaciones, quiero que me mandes un mail si funcionó bien el backup. Quiero que me mandes un SMS si terminó mal, por ejemplo. Manejo de workflow, que lo nombré recién, no es solamente agarré y copié este archivo. No, copié este archivo, pero si el archivo no existe, créalo con este procedimiento y después copialo. O sea, el workflow me permite ser
llamadas, incluir workflow adentro de otros workflows, y me da una capacidad enorme, casi infinita, en el proceso al momento de diseñar justamente los procesos de automatización. Y obviamente es una tecnología que trabaja REST API, es 100% full API. Significa que yo puedo desde cualquier producto llamar a la ejecución de un playbook o de un workflow. Un ejemplo muy cortito, tengo un sistema que hace análisis de comportamiento y detecta algo raro en una máquina o en un usuario, y automáticamente ese sistema termina ejecutando la acción que yo les contaba al principio, la acción correctiva contra la máquina o el bloqueo del usuario, por ejemplo. ¿Qué es Ansible Tower? De nuevo no lo voy a leer para no aburrirlos, pero básicamente es un framework que se para arriba de Ansible y me da todo esto que dije y muchas otras cosas más. Como pueden ver ahí hay un dashboard y bueno, tiene un manejo de inventario dinámico para no tener que cargar a mano cada uno de los equipos con los que quiero trabajar, etc. A ver, ¿por qué Ansible? Ansible está siendo el lenguaje universal de automatización. Les voy a dar un ejemplo. Yo acá estoy instalando un web server, ¿sí? Y quiero que para los que no conocen Ansible, que vean la simplicidad, donde yo instalo el web server, ¿sí? Donde yo le digo que instale la última versión, donde yo genero el archivo index, que va a ser lo primero que me va a mostrar cuando me conecte, y hago un start del servicio. Es tan simple como esto. Alguien que no conozca, leyendo esto y entendiendo un poco, bueno, sabiendo lo que es el HTTPD, puede entender qué es lo que está haciendo. Algo que yo no les dije, van a ver la palabra state. Eso es porque Ansible también es idempotente. Si yo le pongo latest, si está instalado, va a llevarlo a la última versión si es que no está. Si no está instalado, va a instalar la última versión. Siempre trabaja con estado Ansible. Bueno, algo que se agrega en la plataforma, y ahora vamos a hablar ya de lo que es la Red Hat Ansible Automation Platform, pasó de ser un Ansible o un Ansible Tower para ser una plataforma, es un servicio SaaS que me permite sacar reportes estadísticos, ¿sí? Poder acceder a algo que tiene Ansible Tower, es multitenant o multiorganización, entonces yo puedo saber cuánto estoy ejecutando, la cantidad de fallidos que estoy teniendo por organización, por el contrario, la cantidad de procesos automatizados que estoy haciendo por cada organización. Perdón, también me agregan no lo puse para no hacerlo tan extenso, pero me agrega una calculadora de ROI. Esto es importantísimo porque me permite a mí poder, yo empleado de la empresa, vender hacia las gerencias la inversión que hicieron, cómo se recupera. ¿Por qué? Porque me permite definir cuánto me llevaba una tarea manual, ponerle hora a esa tarea manual, y él me va a decir cuánto me lleva en plata, tomando en cuenta la cantidad de Ansible Tower que tengo instalado y el tiempo que lleva, las facilities, etcétera, me va a decir cuánto me sale automatizado. Les puedo asegurar que el 100% de las veces va a ser más económico el hecho de estar automatizado, no más por el hecho de que va a ser más rápido, sinceramente. Entonces, esa calculadora me va a permitir sacar un reporte ejecutivo y mostrar cuál es el ROI que estoy teniendo aplicando la automatización en las tareas que estoy haciendo en el día a día. El Automation Hub, para los que conocen Ansible y ya usaron Galaxy es un GitHub, un repositorio de Ansible de la comunidad muy bueno, pero que no tiene revisión de código. Bueno, yo en el Automation Hub en realidad tiene la certificación de Red Hat, y los que agregan acá el código, y cuando hablo de código, para los que conocen Ansible, acá agregan directamente el playbook, sería la tarea. Yo ya tengo el módulo que hace la magia de convertir lo que yo escribo en la tarea en inglés en Python o en PowerShell. Bueno, acá además tengo ya creado la tarea, la parte escrita en inglés, con lo cual casi que yo no tengo que, muchas veces no tengo ni siquiera que escribir los playbooks. ¿Quiénes generan estos playbooks en el Automation Hub? Los dueños de cada producto. Es decir, Cisco, como ven acá, es el que genera los playbooks para trabajar con Cisco. Por ejemplo, con la ACI, con un SND de Cisco. F5 genera los playbooks para trabajar con F5. Microsoft genera los playbooks para trabajar con Windows. Google para trabajar con Google Cloud. Azure para trabajar, obviamente, Microsoft para trabajar con Azure. EMC para trabajar con la parte de storage. Y así podría seguir con cada uno de los vendors y las tecnologías que trabaja con Ansible. Entonces acá, más allá que Galaxy es bueno y tiene una revisión de código muy comunitaria, y siempre hay que chequear ahí, porque lo que puede estar ahí puede tener errores intencionales o no intencionales. Esto no, esto está hecho, como les digo yo, por el fabricante de cada una de las tecnologías. Y también se agregó algo que es un catálogo de servicios, el Service Catalog o Automation Service Catalog, que me permite a mí crear botones, definir niveles de autorización, por ejemplo, para aprovisionar una máquina
no sé, estoy pensando en voz alta, en una determinada cloud me es más económico, entonces hace falta que lo apruebe solamente el supervisor, pero si van a provisionarlo on-premise, que me es más costoso tal vez, ahí tiene, o sobre un storage más costoso, yo ahí puedo pedir distintos niveles de aprobaciones para que todos los aprueben, pero básicamente es un catálogo donde yo hago clic y eso puede disparar. Tan simple, una automatización o un workflow. Y un workflow puede ser crear una máquina en un hipervisor en base a un template con la configuración de un flavor que yo defina, aplicarle el hardening para que seguridad informática nada más lo chequee, pero ya está todo aplicado, crear los usuarios, las particiones, toda la parte de file system que yo decida, instalar las aplicaciones que yo decida, quiero instalar, no sé, un JBoss, quiero instalar en Python para programar, lo que fuese, y instalar, por ejemplo, el agente de backup, configurarlo y disparar un backup full para probar que funciona. Eso podría ser, por ejemplo, un ítem del catálogo que termina disparando ese workflow, con todo lo que hablamos antes, con toda la parte de notificaciones, scheduling, todo lo que dijimos. Por último, y ahora sí, no los mareo más, fue rápido, pero bueno, estamos más o menos bien de tiempo. Por último, quería mostrarles esto, que es una revista que presentó un caso donde, como pueden ver, vamos a ir por la parte izquierda, hubo un 94% de reducción en tiempo de recovery ante incidentes, de seguridad. De nuevo, esto es oro en polvo. Me toca hablar por la parte de ciberseguridad muchísimo con los distintos, los C-level y los gerentes de seguridad informática, de tecnología. Es algo que es un problema realmente. Lamentablemente en Argentina no hace mucho tuvimos un problema en un ente donde corrieron un ransomware muy dañino y hubo servidores que quedaron indisponibilizados que terminan afectando en muchos casos a lo que es al ciudadano. Es un problema eso, es un dolor de cabeza porque uno pierde eso y por más que uno tenga backup, reconstruirlo a veces no es tan simple. Entonces, esto es un punto más que importante. Hoy en día en pandemia, ni hablar, como decíamos antes. Bueno, también hubo un 84% de saving en cuanto al despliegue que se hizo, o sea, se pudo ahorrar un 84% en cuanto a los despliegues, distintos despliegues que se fueron haciendo de manera genérica, y después hubo un 67% de reducción de hora hombre, y esto tiene que ver con lo que les preguntaba yo al principio, en cuanto a los delivery hacia a los que le piden los clientes. Poder reducir, porque hay algo real. Uno dice, bueno, lo dije al principio, tengo muchos clientes que me dicen, estamos trabajando 12 horas. Para poder ser eficiente hoy en día, muchas veces tenemos que trabajar más horas de las que eran normal. Y eso tiene un costo altísimo. Obviamente que el costo es no estar con la familia, no poder descansar, pero el costo también a nivel, si quieren, puesto de trabajo. Cuando uno más cansado, más fatigado está, más propicio al error humano es. Y eso es así, lamentablemente es una realidad que todos hemos visto y hemos sufrido algunos. Entonces, el hecho de trabajar más horas ahora, eso nos va a producir mayor cantidad, mayor riesgo en las tareas que hacemos, que va a terminar implicando mayor tiempo de downtime. Por eso me pareció importante mostrar. Y lo otro, en menos de 3 meses se recuperó el 146% fue el retorno de la inversión. No solo se recuperó, sino que se terminó ganando más de lo que se había invertido. Así que bueno, un poco era mostrarles esto. Me quedaba un slide no menor, que es cómo se suscribe. Lo agregué, Johnny, para contarle un poco, bueno, si alguno está interesado, más allá que podemos hacer una charla mucho más en detalle y contar más en detalle todos estos casos y estos ejemplos y ver un poco mucho más en detalle técnico. Me pareció interesante, si alguno dice, bueno, quiero saber cómo se suscribe esto. La realidad es que se suscribe de a 100 nodos. Una suscripción me implica 100 nodos. ¿Qué es un nodo? Para hacerlo bien fácil, vamos a decir que un nodo es un IP. Si yo me conecto a un AVM, es un nodo. Si me conecto a un hipervisor, es un nodo. Si me conecto a un bare metal, es un nodo. Si me conecto a 2 bases de datos que están en un servidor, es un nodo. Como estoy conectando a ese nodo y después de ahí salto a las aplicaciones. Entonces, repito, la suscripción arranca con 100 nodos, es apilable, necesito 500 nodos, son 5 suscripciones, y después salta, tiene un valor de descuento en 5.000 nodos y en 10.000 nodos. Y ahora sí creo que
finalizamos con 10 minutos por si querés comentar algo, hay alguna consulta o algo que queramos ver. Nos quedaron 10 minutos. Perdón por la velocidad. Ok. Súper veloz, así como queremos automatizar el negocio. Bueno, Hernán, hay algunas cosas interesantes ahí que estabas diciendo. Sobre todo creo que el valor de una herramienta de estas es que si yo estoy en la parte de TI, seguramente yo necesito herramientas que hagan mi trabajo más optimizado, lo que vos decías ahorita, a lo que yo llamo el más con menos, porque cada vez nos piden más cosas, más trabajo, más horas de trabajo y demás, pero cada vez nos dan menos tiempo, menos personal a cargo, menos especialistas, menos presupuesto. Y creo que una herramienta de estas creo que cae como anillo al dedo en las tareas del día a día, sobre todo también por la parte de colaboración que trae, ¿no? Y es la posibilidad de cambiar la cultura como funciona mi organización y poder, digamos, que no dependa de personas, sino que el conocimiento sea centralizado y todos tengan acceso a él. Así que bueno, vamos a lanzar un último sondeo, solamente pues para saber si alguno esto está interesado, capaz que esta herramienta les pareció interesante, quieren saber un poco más, cómo se adapta al negocio de cada uno, porque sabemos que hay cada negocio es distinto, ¿cierto? Unos son medianos, grandes, muy grandes, pequeños, que no son tan pequeños. Así que bueno, queremos que nos indiquen si acaso, si responden que sí, si no, no hay problema. Pero si responden que sí, es precisamente pues para saber y posterior a esta charla hacer una sesión ya uno a uno y evaluar pues precisamente cuál es el caso de negocio que tienen, cuál es esa oportunidad. Capaz que queremos integrarlo con un VMware para mejorar el despliegue de aplicaciones, o nos interesó el tema de parcheo sobre plataformas Windows, Linux, o el caso de uso de networking, en fin. De hecho, Johnny, déjame me echar dos cositas. Una, estamos todo el mundo está pensando en lo que es nube, en lo que es la parte del edge computing. Casi, no digo que no se puede, pero es muy difícil moverse a un sistema, un esquema híbrido, al menos híbrido, sin automatización, porque es lo que decías vos antes. Crear una instancia es una cuestión de apretar un botoncito o ir a un catálogo en Amazon, donde sea, y decir, quiero 64 de estos. Gestionarla, la 64, no es un botoncito. Entonces, es importantísimo lo que vos decías, y sin automatización es muy difícil. Y también lo que vos planteabas recién es el hecho de trabajar más tiempo, todo. Uno termina haciendo cosas rutinarias, y ahí creo que estamos todos de acuerdo, no solo los técnicos, también los que son gerentes, que donde uno crece es justamente no en los temas repetitivos. Los desafíos que se nos generan, como decía yo, el análisis de performance, el poder mejorar algo. Si yo tengo que dedicar un 90% de mi tiempo en algo que hago todo el tiempo, no crezco y no doy valor agregado, no porque no quiera, sino porque no puedo. Entonces, es un punto más que importante. Así es. De hecho, Hernán, voy a compartir acá un último slide porque tenemos para ustedes un material. Permítanme un segundo acá y lo compartimos. ¿Necesitas Igual, que o sea, compartir este es el algo? espacio para hacer preguntas. No, tranquilo, ya de aquí ya lo logré. Si tienen preguntas, chicos, este es el espacio para hacer las preguntas. Eh, Voy a quitar solo mi cámara para que no vaya tan lento esto. Se pone Vamos a bien. ver. No. Eh, 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 Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué tenemos para ustedes, todos los que se conectaron el día de hoy? Bueno, queremos dejarles un ebook gratuito que habla sobre si ya estamos en el mundo de DevOps para darle agilidad a cómo construyo yo mis aplicaciones, mis servicios, estos ciclos de integración continua, sea que sea cliente de OpenShift o no, que tenga Kubernetes y demás, van a ver cómo encaja y cómo podemos complementar, en algunos casos mejorar o, por qué no, reemplazar algunas soluciones que capaz hoy día ya tienen ustedes y su equipo interno. Y también un ebook interesante sobre una organización automatizada. ¿Qué Red Hat recomienda para poder yo subirme en este tren de la automatización? Claramente esta es una tecnología, pero recordemos que si no impacta tus procesos, como haces las cosas, si no impacta la cultura de tu equipo,
es una batalla, digamos que difícil de poder conquistar, hay que trabajarlo en paralelo y eso y mucho más lo van a poder conocer allí. Y por qué no, pues algunos trials para que pues puedan ensayar este tipo de soluciones. Obviamente la recomendación es que lo hagamos en conjunto para que pues digamos que de la mano de especialistas podamos ayudarles a llevar un caso de uso y pues aterrizar según las necesidades de negocio. Entonces, ese material se los vamos a hacer llegar. Ahora vamos a dejar estos minutos para un espacio de preguntas. De hecho, creo que acá Humberto hace una pregunta interesante, Hernán, y es, él dice que ha escuchado acerca de Tower y ha escuchado sobre el proyecto de AWX. Él quiere saber qué Sí, diferencia existe. perfecto. Nosotros, como todos saben, trabajamos, voy a poner la cámara, si anda muy lento me decís. Nosotros trabajamos con productos open source. Cada vez que, por ejemplo, Red Hat compró Ansible, lo que hizo fue Ansible y Ansible Tower, es una empresa, era un código cerrado, desarrollado por ex empleados de Red Hat de hace muchos años. Cuando lo compra, lo que hace Red Hat es abrirlo y generar la parte comunitaria. AWX es el proyecto comunitario de Ansible Tower. ¿Qué diferencias tiene principalmente para hablar? AWX corre solamente en formato contenedor. ¿Qué significa? Yo configuro todo lo que son mis hosts, mis organizaciones, mis usuarios, los roles, todo. Si viene una versión nueva, se destruye el contenedor y se genera un contenedor nuevo, con lo cual yo perdí todo lo que tenía configurado. ¿Tengo forma de hacer un respaldo de esa configuración? Sí, no del 100%, pero de parte. El tema es que tenemos casos de clientes que nos han venido a ver por el tema de Tower, porque en alguna actualización perdieron parte de la configuración y son temas que llevan tiempo porque configurar el ambiente, como decíamos antes, los proyectos, todo, es un tema que lleva su tiempo. Y después tampoco se incluye todo lo que es, lo que hablábamos recién de Analytics, todo lo que es el servicio el catálogo de Automation Service Catalog, el tema de Automation Hub, todo eso está incluido en la suscripción de Red Hat, no está incluido en AWX. Excelente, Hernán, muchas gracias. Eh, y bueno, Santiago hace una pregunta y es acerca de la estrategia. Él nos dice que cuál es la mejor estrategia para lograr este cambio de metodología de trabajo. Claro, porque capaz que es una herramienta que te va a hacer más ágil, pero vos no podés comprarte un Ferrari si no estás preparado, no tienes dónde ponerlo a andar, si no tienes y no estás preparado y demás. Así que creo que esa pregunta, Sí, Santiago, está interesante. es excelente esa pregunta. Yo por una cuestión de tiempo quité una parte que habíamos repasado con Johnny, la verdad acá porque tenía miedo que no dé, pero tiene que ver con esto, Santiago. La automatización es importantísima. Ahora, junto con el proyecto de automatización, con el proyecto en sí de automatización, es importante tener la metodología. Y ahí es donde nosotros podemos apoyar muchísimo. ¿Qué significa? Es infraestructura como código. Lo voy a decir por el poco tiempo que queda. Es código, es programar. Programar en un pseudo lenguaje simple. No tengo que ser programador para usar esto, pero es armar código. Si yo tengo andando algo y me piden actualizar o mejorarlo, agregar una funcionalidad y cometo un error, deja de funcionar lo que estaba andando. Entonces, es importantísimo manejar esa metodología, ese ciclo de vida de ese código de automatización de la mano de DevOps, como nosotros solemos hacer con desarrollo de aplicaciones. Es importantísimo saber cómo encararlo, evangelizar, como solemos decir en Reja, a todas las áreas, porque eso le pega a seguridad, a auditoría, a redes. Hay áreas que son más fáciles de evangelizar, otras que son más reacias. Y bueno, es muy importante eso y saber cómo hacerlo, o sea, por dónde arrancar. Porque tengo que, al momento de definir, yo ya tengo armadas muchas cosas automatizadas. Lo bueno es que Ansible Tower con Ansible me permite ejecutar lo que yo ya tengo. No tengo que romper y empezar de cero. Puedo reutilizar lo que tengo, dispararlo todo desde un solo lugar centralizado con trazabilidad, auditoría, etcétera, y después, de a poco, en una segunda fase, ir cambiándolo el código a Ansible. Pero hoy en día puedo llamar a un batch, a un CMD, a un PowerShell, a un shell scripting, a un binario, a lo que fuese. Entonces, bueno, es muy buena la pregunta, pero creo que tiene mucho que ver el uso de metodologías para poder hacerlo de una manera prolija y exitosa. Exactamente, muchas gracias, Hernán. Y bueno, y ya respondiendo a la última pregunta, y ya para finalizar, y es el tema, bueno, Marlon indaga respecto a si puedo automatizar algunos procesos sobre este tema de certificados SSL, sí, sí.
como sabes o capaz has visto, Marlon, muchas veces estos certificados tienen ya algunos comandos como Certbot, por ejemplo, y a través de Certbot podemos generar y renovar este tipo de cosas. Entonces, sí, sí, eso es uno de los casos también que podría ayudarte. Igual como Hernán nos enseñó esto, la oferta inicia con 100 nodos y un nodo podría ser ese servidor que quieres para hacer los certificados y capaz que te alcanza para hacer mucho más en todo el data center, en diferentes campos. Entonces, eso está incluido dentro de lo que podría ser un alcance, pues, de lo que podrías tener. Hay, sí, y Johnny, déjame decirle que hay módulos, no lo recuerdo, son más de 3.000, pero hay módulos para manejar. Hay un OpenSSL Certificate que permite generar o chequear certificados SSL. Hay módulos para trabajar con certificados X509. Me ha tocado hacer hace poco una demo y justamente era eso, era bajar mediante un certificado un archivo y procesarlo. Así que se puede y existen módulos también. Excelente, claro que sí. Ahí estamos respondiendo igual algunas preguntas. Así que, bueno, nada, yo creo que ya por respeto a ustedes y por el tiempo y para que volvamos a hacer tareas manuales, pues nada, les damos muchas gracias desde ya a todos los que se conectaron. Les estaremos enviando, al igual que la grabación, pues la presentación con los recursos que yo les indiqué, con los ebooks para que los lean y socialicen internamente. Y bueno, nada, Hernán, muchas gracias también por tu tiempo y por tu colaboración en esta charla aquí en Licencias Al Unidas. contrario, a disposición para lo que necesiten. Claro que sí, bueno, muchas gracias a todos y estén conectados porque si les gustó esta charla, tenemos todo un calendario de sesiones más que estamos realizando. Así que muchas gracias a todos y hasta una próxima. Bye bye. Chao, hasta luego.